Muy buenos días o buenas tardes desde Montevideo, Uruguay. Antes que nada, queremos enviarles un muy cordial saludo de Mercedes Flores, directora del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, y de todo el equipo que estamos trabajando en esta actividad. Karina Dorele, Carolina Echavarría, Ernesto Robles y yo mismo, Óscar Muñoz Alcalá. Por supuesto, también queremos agradecer especialmente a las 5 entidades organizadoras que han estado implicadas en esta actividad, con las que venimos realizando una coordinación intensa desde hace meses. Instituto de Estudios Fiscales, IEF, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina, Eurosocial, y la Red Sudamericana de Economía Aplicada, Red Sur. La terrible pandemia que estamos viviendo nos está obligando a reaccionar y evolucionar. Desde el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, estamos poniendo nuestro granito de arena para mitigar los efectos adversos provocados por el COVID-19. Concretamente, estamos implementando actividades formativas y de gestión de conocimiento en modalidad virtual. Además, estamos desarrollando la línea de actuación Finanzas Públicas para el Desarrollo, que ha permitido la realización de varias actividades, entre ellas un laboratorio similar a este, celebrado en octubre, pero centrado en ingreso público. Esta modalidad de actividades, a las que llamamos laboratorio, tienen una duración de 2 semanas y promueven la reflexión de referentes de la región en la mejora de la calidad del gasto en el contexto COVID-19. Las actividades virtuales nos están otorgando algunas ventajas, como el aumento y variedad de ponentes y participantes. Concretamente, en este laboratorio contamos con 18 ponentes de diversos países de América Latina y de España. En relación a los participantes, hemos seleccionado a 50 entre 130 inscripciones. Hay representantes de 18 países de la región. Son referentes en gasto público y pertenecen a ámbitos variados: ministerios de Economía, entidades de presupuesto, aduanas, impuestos, tributación, parlamentos, bancos, entidades jurídicas y administraciones locales, departamentales y nacionales. La actividad en sí consta de 15 días de trabajo intenso de intercambio de ideas. Subimos cada día ponencias grabadas que se van visionando y alimentando con interesantes comentarios y preguntas en los foros. El proceso de reflexión se enriquece con la realización de trabajos individuales y grupales por parte de los participantes, centrados en la actual situación de gasto y posibles mejoras en los diferentes países y regiones. También dejamos espacio para 2 webinarios o paneles en directo y abiertos a todo público, de manera que damos la oportunidad a las personas que se inscribieron y no pudieron ser seleccionadas y a otros posibles interesados. Además del webinar de hoy, el próximo martes 1 de diciembre, en el mismo horario, realizaremos otra instancia en directo similar, pero centrada en género y gasto. Les haremos llegar la invitación en su momento. En el día de hoy, los participantes del laboratorio podrán realizar preguntas en la plataforma Teams. También se va a emitir a través del canal de YouTube. Después se subirá la grabación a la plataforma Moodle, donde se desarrolla el laboratorio, y también quedará en YouTube. Centrándonos en el webinar de hoy, vamos a contar con 3 destacados referentes en la mejora de la calidad del gasto, que en los tiempos que corren es más necesario que nunca. Son Ignacio Moral Arce, desde España, es vocal asesor en evaluación de políticas públicas del Instituto de Estudios Fiscales, IEF. Noel Pérez Benítez, desde México, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la División de Desarrollo Económico de CEPAL. Y Juan Luis Gómez Reino, desde España, especialista líder en gestión fiscal del BID. Sin más preámbulo, les dejamos con el moderador de hoy, que es Gustavo Viñales Guillama, de Uruguay. Es contador público por la Universidad de la República, máster universitario en Hacienda Pública y Administración Tributaria por la UNED, profesor de programas de maestría de maestría tributaria en la Universidad de la República, investigador asociado del Centro de Investigaciones Económicas CIMBE y fue hasta hace poco secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales de Uruguay. Sin más preámbulo, les agradecemos la atención y esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar.
y buenos días a todos y a todas los participantes y los ponentes. A ver, yo no quiero hacer extenso el protocolo, simplemente me parece importante rescatar la actividad del Centro de la Cooperación Española y en particular del Centro de Formación en Montevideo. Seguramente muchos de nosotros hemos participado en eventos en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, eventos presenciales y o en los otros centros que tiene en América Latina, en Bolivia, en Guatemala, en Colombia, y creo que muchos de nosotros tenemos allí una red importante. Naturalmente la realidad ha provocado la necesidad de cambiar el formato, pero con un objetivo que yo creo que debemos destacar de manera sistemática. Yo la verdad lo digo con absoluta convicción, la labor de algunos centros de cooperación y organismos multilaterales en la región, mi experiencia es que se hacen con la absoluta convicción de aportar a la generación de conocimiento y a la mejora en los procesos de nuestros países. Entonces, por eso, agradecer, saludar a Mercedes Flores, a Óscar Muñoz, a todo el equipo, a Karina, a Carolina, a Jesús. Y bueno, en este caso desde Madrid, seguramente la mayoría de ustedes ha estado en contacto con Ernesto Robles, que hace un poco la logística y nos da soporte para que esto funcione en esta modalidad, que yo creo que naturalmente lo que viene va a ser una mezcla de presencialidad y virtualidad permanente, ¿no? Nunca más volveremos a la presencialidad única. Y por otro lado, destacar a los ponentes. Yo les voy a decir brevemente, pero porque me parece relevante el perfil y la valía en procesos, digamos, de mucho tiempo y en muchos países. Juan Luis Gómez es especialista, como dijo Oscar, líder en la división de gestión fiscal del BID para Argentina, Chile y Uruguay, o sea, para nuestra región, pero anteriormente estuvo desde Ecuador en la cartera de operaciones de la división fiscal para Ecuador y Bolivia, en programas de apoyo, en asociaciones públicas privadas, reformas de empresas públicas, reformas macrofiscales, pero antes también estuvo en el Banco Asiático de Desarrollo, en el sudeste asiático, trabajando en programas para Naciones Unidas en Vietnam. Es decir, tenemos una persona que la verdad que ha estado en el mundo, o sea, que hoy es global en serio. También está Noel Pérez Benítez del BID, mexicano, actualmente radicado en Santiago de Chile. Es jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales en la División de Desarrollo Fiscal de CEPAL, pero previamente estuvo en funciones del sector público mexicano, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Secretaría de Desarrollo Social. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Chicago y economista por la Universidad de Pensilvania. O sea que también tenemos otra persona joven y con mucha experiencia internacional. Y en tercera instancia, otro español, Ignacio Moral Arce, es doctor en economía, en econometría, ha trabajado en diferentes instituciones españolas también, el Instituto Nacional de Estadística, en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y en la universidad. En la actualidad trabaja, como nos decía Óscar, en el Instituto de Estudios Fiscales en áreas de evaluación de políticas públicas y tiene experiencia de consultoría en evaluación de políticas públicas, de gasto público y mercado laboral en España, en el Ministerio de Hacienda, en el Instituto de Empleo, en el Instituto de Crédito Oficial, y ha trabajado en proyectos en América Latina, en México, en Honduras, en Perú, Ecuador, Paraguay, etcétera, y en África, en Cabo Verde y Argelia. Entonces yo creo que tenemos un panel súper destacado que debemos aprovechar. Oscar decía, hace poco hicimos la contracara de esto que fue el laboratorio de ingreso público. Seguramente muchos de los que hoy participamos en los laboratorios estamos más vinculados tradicionalmente al ingreso público, al tema tributario, al tema fiscal. Pero yo creo y me parece, y ya lo dirán los ponentes, pero me parece que es una prioridad de América Latina trabajar en la eficiencia del gasto público.
es una prioridad para la mejora en el acceso a bienes y servicios públicos, es una mejora para la aceptación social del sistema tributario y es una mejora para la suficiencia de los dineros públicos para poder proveer de esos bienes y servicios públicos que hoy en este contexto son cada vez más relevantes de lo que aún eran, digamos, son cada vez más necesarios de lo que aún tenemos claro que. Con lo cual yo creo que debemos trabajar en nuestros países a nuestras velocidades y con nuestras economías políticas, pero de alguna manera la coordinación internacional, el poder compararnos y mejorar y ver buenas prácticas, a todos nos ayuda en nuestras instituciones y en generación de los ámbitos que generan, digamos, la economía política y la disponibilidad para que algunas cosas ocurran, entender cuáles fueron los procesos de mejora en otros países de la región y países más allá de la región. Por eso creo que este es un tema clave, un tema que deberíamos acelerar los procesos de mejora en la calidad del gasto y en la evaluación del gasto, y por eso espero que aportemos y discutamos y tengamos de este laboratorio los mejores resultados. Así que desde ya no robo más tiempo y los invito a que podamos escuchar a nuestros ponentes. Juan Luis Gómez Reino, en primera instancia del BID, así que bueno, un placer escucharte y estamos atentos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación a los compañeros de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo y, en particular, a los del Centro de Formación, y también decir que es un verdadero placer estar aquí con Gustavo, con Ignacio, con Noel, grandes expertos en todos los aspectos de política fiscal. Voy a ofrecer en esta oportunidad un contexto general, quizá ambicioso en naturaleza, pero ni mucho menos comprensivo, de lo que es, para nosotros, al menos, el Banco Interamericano de Desarrollo significa la mejora de la calidad de gasto, que es lo que proponemos bajo este epígrafe de política. Y voy a dividir mi presentación breve, porque de lo que se trata es de fomentar el diálogo ya para muchos aspectos que no puedan ser tratados, en dar un contexto general de la evolución y de algunas de las características más importantes de la evolución del gasto público en la región. Después, mostrar parte de la investigación que el BID viene desarrollando en esta área, que está ganando cada vez más importancia en relación, sobre todo, a la parte tributaria, que también, por supuesto, tiene igual importancia, pero es verdad que la agenda de gasto público se está haciendo todavía más prominente, como explicaremos a continuación. Y después, por último, quisiera ofrecer algunas recomendaciones que son más bien food for thought, elementos para dialogar sobre cuáles pueden ser los aspectos de política pública a mejorar. Si pasas a la primera parte de la presentación, en cuanto a contexto general, yo quisiera ofrecerles, en primer lugar, como referencia, el informe flagship, el informe fundamental del Banco Interamericano de 2018, el día del 2018 que llamamos nosotros, Mejor gasto para mejores vidas. Les recomiendo realmente una lectura del documento que, además de ser agradable, es, más allá de los datos que ofrezca y del análisis numérico y cuantitativo y del esfuerzo en cuantificar la mejora o los posibles ahorros obtenidos de iniciativas en mejoras de la calidad de gasto, sí que ofrece una metodología, creo yo, muy útil para todos nuestros países en la región para evaluar y estructurar iniciativas de mejora de dicha calidad de gasto. Entonces, es un aporte tanto desde el punto de vista de investigación y cuantificación como desde el punto de vista metodológico. Baste decir, y quiero ahí lanzar la primera cifra, que el estudio anticipa que hay potencial para obtener cerca de 220.000 millones de dólares en ahorros de eficiencia, de mejora en la calidad del gasto en la región.
Y esto en un contexto en el que nuestros países, por muchas razones, principalmente, por supuesto, los efectos de la pandemia, pero en otros casos, como en Chile, el estallido social y en otros países como Bolivia, aspectos relacionados a un proceso electoral que ha sido recientemente acabado y que en su proceso puede haber tenido también algunos impactos a nivel económico, pues es importante reflejar que la mejora de calidad del gasto y los ahorros, encontrar ahorros de eficiencia en el lado del gasto va a ser fundamental, sobre todo en el año ya, pero en el año 2021 incluso más, porque uno anticipa que, por ejemplo, los ingresos que los países van a recibir por el impuesto a la renta de las personas físicas, las corporaciones, disminuirán y la mejora de eficiencia para reasignación en aspectos de gasto que se han convertido en prioritarios, creo que está claro que se presenta como uno de los puntos más importantes de la agenda de política fiscal. Sobre todo, como decía, en un contexto en el que vemos que los países van en el año 2021 y 2022 avanzando hacia déficits fiscales de mayor cuantía y mayores niveles de endeudamiento que antes de la crisis. Y de nuevo, pues bastantes países de mi cono sur, donde trabajo como especialista fiscal, son un buen ejemplo, tanto Argentina como Chile y otros. Entonces, les recomiendo como lectura obligada en el caso de mejora de calidad de gasto esta publicación del BIT. En ella, y pasamos a la siguiente diapositiva, lo que mostramos es que, por supuesto, ha habido una evolución importante del gasto público en las principales economías de América Latina. Y todavía en mayor medida en aquellas economías de mayor tamaño y durante este periodo que abarca los últimos 25 años, sobre todo ese incremento es más notable en las economías que son exportadoras de materias primas. El boom de las materias primas pues, me permitió, sobre todo sobre el lado de la inversión pública, un incremento notable en países pues, como Ecuador y Bolivia, donde recientemente he trabajado. Este incremento del gasto público ha sido menos acentuado en Centroamérica y en el Caribe, pero en general lo que vemos es que ha habido un incremento generalizado del gasto público. Sin embargo, en la siguiente diapositiva verán ustedes que ese incremento del gasto público ha tenido un sesgo negativo hacia el gasto en inversión. Y esto tiene implicaciones muy importantes. Primero porque el multiplicador, digamos, del gasto de inversión es mucho más alto que el del gasto corriente y que los ajustes fiscales coyunturales se basen de manera fundamental o de manera mayoritaria en la reducción del gasto de inversión compromete las perspectivas de crecimiento de mediano y largo plazo de los países de la región. Entonces, hemos observado que durante ese periodo, que en este caso es mucho más largo, abarca desde 1980 hasta el año 2016, se ve ese sesgo hacia los recortes en gasto de inversión durante el periodo y el incremento sostenido, continuado del gasto corriente. Las medidas adoptadas tras la crisis del 2008-2010 generaron incrementos en partidas de gasto corriente que después no se revirtieron. Y es una característica fundamental, digamos, de la evolución de los distintos componentes de gasto. En la siguiente diapositiva verán ustedes que en comparación con los países de la OCDE, la distribución de la composición del gasto público en América Latina es similar con algunas variaciones importantes, como por ejemplo la importancia de los gastos de capital, mucho más alto en términos relativos a América Latina y el Caribe, mientras que como contrapartida el gasto en bienes y servicios en los países de la OCDE representa una proporción más importante del gasto público. Y de la misma manera el gasto en remuneración de empleados es más alto en los países de la región. Esto, bueno, pues nos debe indicar un poquito cuáles son las áreas que veremos a continuación en las que podemos encontrar ahorros de eficiencia. ¿Y a qué nos referimos con eficiencia de gasto? Pues, como veremos en la diapositiva siguiente, a dos dimensiones en particular, a lo que es la eficiencia asignativa y lo que es la eficiencia técnica.
cuanto a eficiencia asignativa de gasto, nosotros nos referimos en el informe y en el diálogo con los países de la región a la asignación de partidas presupuestarias a los usos prioritarios, tanto desde el punto de vista de objetivos de desarrollo económico, social y otros. Y aquí nos adentramos en el terreno de la formulación presupuestaria, de las evaluaciones de gasto que se tratarán a continuación y muchas otras iniciativas a nivel institucional y metodológico. Y como eficiencia técnica, y de nuevo esta es la distinción que siempre hacemos en el proceso, nos estamos refiriendo a la incorporación de procesos, tecnologías digitales e innovaciones que permiten entregar el servicio con mayor valor por dinero, con un menor coste unitario de producción. Y ahí, por supuesto, pues estamos hablando sobre todo de mejoras en digitalización de agencias como la Administración Tributaria o las agencias de compras públicas, de las que hablaremos a continuación. Entonces, para, digamos, resumir este aspecto, esta parte de la presentación, lo que hemos visto durante un proceso extendido es un incremento continuado del gasto público en nuestros países, un incremento del gasto que además tiene un sesgo positivo hacia gasto corriente y negativo hacia gasto de capital, que puede comprometer o que al menos amenaza con comprometer las perspectivas de crecimiento económico de mediano y largo plazo, que la composición del gasto entre los países con algunas salvedades se va acercando o confluyendo en las áreas generales, ¿no? con otros países a nivel internacional, pero que existen todavía, ahora lo veremos, oportunidades de ahorros muy importantes, tanto en lo que es la parte de eficiencia asignativa como eficiencia técnica. Y pasemos entonces a la siguiente parte de la presentación, en la que quisiera, en la siguiente diapositiva, mostrarles que la estimación que el BID hacía cuando publicamos el programa es que alrededor del 4,4% del PIB podrían considerarse o podrían obtenerse como ahorros potenciales en el gasto de los países de la región. Y con tres grandes grupos o áreas. Uno, lo que es el mal gasto en compras públicas, que ustedes verán ahí con el color rojo. Y ahí me refiero tanto a lo que es compra pública de inversión, de gasto en capital, como compra pública en bienes y servicios. Después, otro bloque importante que son las filtraciones en programas de transferencias, es decir, aquellas instancias en las que transferencias definidas para asistir grupos vulnerables de la sociedad o grupos específicos que precisan de apoyo no llegan a aquellos a las que deberían llegar y los beneficiarios no reciben esa transferencia, sino que se va. O transferencias que están definidas, como por ejemplo gran parte de los subsidios a los carburantes, que son regresivas por naturaleza. Y que realmente no están focalizadas o obteniendo un impacto en aquellos grupos más vulnerables de la sociedad. Y también está, bueno, pues otro aspecto importante, que es el mal gasto o los ahorros potenciales que se podrían obtener de una revisión a la remuneración de empleados públicos. En términos de compras públicas, como verán en la siguiente diapositiva, hay un amplio espectro para la mejora, como les decía, ahí estamos en la siguiente diapositiva, una parte muy importante del gasto público, como ustedes verán aquí, identificados la parte de la barra que es azul son bienes y servicios y la parte naranja son gastos de capital, pero estamos hablando de un promedio aproximado de un 30% del gasto total en compras públicas, que se acerca mucho a lo que es el promedio de la OCDE, un poco menos si lo hacemos relativo a lo que es como porcentaje del PIB, un 8,6 versus un 14% en la OCDE. Entonces, es un aspecto en el que hay muchos ahorros a identificar, en la reducción de sobrecostos y sobreplazos en la obra pública, por ejemplo, que es una gran generadora de mal gasto
y también, como les decía, en la incorporación de nuevas herramientas digitales y procesos de gestión en compras públicas de bienes y servicios, entre otros. En cuanto a las filtraciones en gastos focalizados, que era otro de los elementos fundamentales de ese primer gráfico, una buena parte de las filtraciones se identificó que, bueno, estas filtraciones representaban 1,7 puntos porcentuales de esos 4,4 puntos porcentuales que identificamos en el informe. Una buena parte son debidas a los subsidios a la energía, por supuesto con grandes variaciones a nivel de los países de la región, pues son especialmente altas en países como Argentina o Bolivia y otros, pero también filtraciones en programas sociales. Y como les decía, esto se debe a programas que realmente no son focalizados en los grupos beneficiarios o vulnerables a los que inicialmente se destinaban o para los cuales fue diseñados. Y también en la parte amarilla de la columna se refiere a lo que es el gasto tributario, que también es un gasto, es recaudación que no se obtiene por el Estado y en la que ustedes tienen que pensar en todas las exenciones tributarias al pago de tributos que se le dan a distintos grupos por distintas objetivos de política, o bien para potenciar cierto tipo de contrataciones o bien para favorecer el incremento de algún subsector económico. Pero eso representa también una parte importante en la que cada vez más países están evaluando cuál es el efecto. Más recientemente Chile, con una misión de la OCDE, están evaluando cuál es el impacto de todas esas medidas de gasto tributario que finalmente, como ustedes ven, representan una parte importante de los posibles ahorros a obtener dentro de una reformulación del gasto. A nivel de sobrecostos y retrasos de infraestructura, como ustedes saben, como ustedes ven ahí en la diapositiva, alrededor de un 0,7, si podemos avanzar la diapositiva completa, un 0,7 del PIB regional podría ahorrarse en la reducción de sobrecostos en el gasto en capital, y también los sobreplazos, la extensión de la construcción más allá de los plazos originalmente definidos, generan también gastos adicionales de alrededor del 0,5% del PIB regional. Este es un trabajo dentro del informe de nuestro compañero Tomás Serebrinsky, mientras que nuestros compañeros Alejandro Izquierdo y Carola Pesino han realizado los análisis anteriores que les contaba. Pero esto es un área de mucho potencial en el que, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con la mejora de los aspectos de preinversión, con la mejora en la identificación de proyectos, con la evaluación e identificación de proyectos a través de evaluaciones ex ante, y es un campo de nuevo, no quiero extenderme más, en los que hay enorme potencial para obtener ahorros y mejoras en la calidad de ese gasto. Paso, por tanto, a concluir con algunas de las recomendaciones que hacemos en el libro, si me lo permiten. En primer lugar, una de las que hacemos, que a lo mejor a alguien le suena un poco extraño en este contexto en el que todos estamos relajando las reglas fiscales, pero es la de promover y aplicar reglas fiscales. Y sobre todo, en particular, se hacía esta recomendación porque lo que tenemos es evidencia de que a mayor cumplimiento con la composición de la regla fiscal en los países de la región, lo que encontramos es que se protege más el gasto en capital y en infraestructura. Y eso, como decíamos antes, pues tiene un efecto importante, un impacto importante en las proyecciones de crecimiento a mediano y largo plazo. Más recientemente, Uruguay, por ejemplo, es el país que ha desarrollado una regla fiscal, una ley de urgente consideración y desarrollada en su presupuesto este año. Gustavo lo conocerá esto bien, y está desarrollando además instituciones adicionales como un consejo fiscal asesor para su seguimiento. Pero esto nos parece que es un aspecto institucional que aquellos países que todavía no lo tengan desarrollado deben considerar, sobre todo por estas implicaciones en cuanto a la composición del gasto. Me parece que hay evidencia importante. Después, fortalecer los sistemas de compras públicas nos parece especialmente importante. En todo el ciclo de compras públicas, como verán a continuación, hay que hacer otro clic a la diapositiva,
Esto incluye objetivos y prioridades bien definidas en los aspectos de planificación, la cobertura y coordinación de compras públicas y después, bueno, como les decía, aspectos de digitalización de procesos que mejoran la transparencia de los mismos, que permiten la coordinación de compras, lo cual puede resultar en menores costes unitarios para productos. Más recientemente hemos visto análisis, por ejemplo, de que la posible coordinación de compras de medicamentos básicos como el ibuprofeno podía llegar a ofrecer ahorros de cientos de millones de dólares, por ejemplo, en Chile. Y hemos visto cómo la determinación de precios por, de nuevo, bienes más o menos estándar, como ordenadores, si se hace de manera coordinada, también puede ofrecer ahorros muy importantes en su compra. Siguiendo con el resto de las recomendaciones, es muy importante considerar el fortalecimiento de las instituciones. En la siguiente diapositiva, por favor. Y esto incluye una serie de aspectos. Como les decía, una buena parte de los países tienen ya consejos fiscales, asesores, que son voces independientes que permiten asistir al manejo responsable de las finanzas públicas y ofrecer opiniones cualificadas para nutrir el debate sobre política fiscal. Es un elemento de mucho valor. También Chile es un buen ejemplo con la creación del Consejo de Productividad, que es un consejo que evalúa aspectos de productividad nacional y ha hecho informes importantes en aspectos tributarios que, por ejemplo, llevaron a la incorporación del IVA digital o en el área de minería. Pero son instituciones fiscales con mucho expertise, muy especializadas y que pensamos que pueden ofrecer también análisis muy reconocidos y enriquecedores en aspectos de mejora del gasto o de la evaluación del gasto público. Direcciones de calidad de gasto. Ecuador, más recientemente, es uno de los países que ha incorporado una nueva unidad de gasto, de calidad de gasto en su Ministerio de Economía y Finanzas, y también en Uruguay se está considerando la creación de una agencia de evaluación de políticas públicas. Y luego aspectos más operativos como las revisiones de gasto inteligentes con una combinación de evaluaciones de gasto ex post, de impacto, ex ante, pero de esto hablaremos un poco más. La realización de presupuestos basados en resultados. Creo que también, de nuevo, la iniciativa más reciente que tenemos es la de Chile, con el presupuesto en base cero ajustado. Un muy buen experimento que, sobre todo, creo que nos va a ofrecer un insight muy interesante en cuanto a cómo las instituciones del Estado son capaces de priorizar sus gastos. Ha sido un ejercicio particularmente interesante. Y después la generación de marcos de gasto de mediano plazo. En resumen, en la siguiente diapositiva me permito pues ofrecerles, para aquellos que quieran revisarlo con más detalle, algunas o agrupar algunas de estas instituciones para la gestión integral y eficiente del gasto público en los aspectos de eficiencia técnica, como ya les mencioné, la gestión de compras públicas, del servicio civil y de la nómina, ¿verdad? Identificando cómo ese salario se está pagando a los empleados públicos. La gestión de sistemas integrados de datos, que es otra de las iniciativas importantes que nosotros desde el BID estamos empujando mucho, sobre todo las bases de datos de programas sociales y las bases tributarias, que permiten, creemos, hacer una mejor focalización de los programas de gasto público. La gestión financiera pública, por supuesto, y en aspectos de eficiencia asignativa, ahí tienen ustedes algunas de las instituciones que les mencionaba al inicio. Quisiera terminar simplemente comentando que sobre la base de esta metodología, si pasamos a la última diapositiva, sobre la base de esta metodología venimos desarrollando desde el Banco Interamericano un toolkit de diagnóstico para la eficiencia del gasto público, en el que realmente hacemos una evaluación a nivel institucional del país con el que trabajamos, de los mecanismos, instituciones, procedimientos, metodologías, normativas, de todas estas instituciones que tienen un impacto sobre la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa del gasto, y ofrecemos recomendaciones y una hoja de ruta sobre cómo incidir en muchos de estos aspectos. Y
Aquí lo dejo, verán ustedes que no he hablado, por ejemplo, de los aspectos de gasto subnacional, que creo que se tratarán a continuación, pero sin duda que es otro tema fundamental al que de igual manera se le pueden aplicar estas metodologías de evaluación. Así que permítanme, les doy las gracias, permítanme que termine aquí y estoy atento, por supuesto, a las siguientes presentaciones y a las preguntas posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por la presentación. La verdad que yo creo que bien relevante. No me quiero extender, pero me parece clave que los países podamos avanzar en mejora de la institucionalidad, que esté por encima de alguna manera de los avatares políticos permanentes, y que de verdad entendamos que la eficiencia y la calidad de los procesos no es incompatible con las orientaciones políticas de cada gobierno. O sea, que efectivamente mejoremos los procedimientos, los sistemas de evaluación y disminuyamos los niveles de patología, ¿no? En temas de compras públicas, en temas de... Bueno, en fin, no quiero abundar sobre eso, pero está claro que hemos tenido grandes dificultades en diversos países de América Latina. Yo creo que eso cada vez más es algo que ayuda a que los países puedan trabajar de manera coordinada a través de los organismos internacionales o a través de expertos y que mejoremos en eso. Ahora le voy a dar paso a Noel Pérez Benítez de CEPAL, que nos va a compartir su presentación. Noel, la verdad que primero agradecer a Noel muchas cosas. Primero la participación de CEPAL y su participación personal, pero además no era el titular en este partido de hoy, que teníamos a otro amigo de CEPAL, Juan Pablo Jiménez, que ha tenido algunas dificultades personales. Y bueno, y Noel, la verdad que con excelente disposición nos permite hoy tener a CEPAL entre nosotros. Así que, Noel, tu tiempo y desde ya muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Un gusto poder participar, acompañarlos por acá. Y el agradecimiento de siempre al Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo por esta excelente actividad. Es la segunda en la que participamos, en el laboratorio de ingreso, ahora en el de gasto. Y bueno, y también agradecer a los colegas, Juan Luis del BID, Ignacio del IEF y Gustavo, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Si pasamos a mi presentación, por favor. Muchísimas gracias. La verdad que después de la excelente presentación de Juan Luis, este libro es muy completo, abarca una gran gama de temas. Entonces yo, para complementar, me voy a enfocar más en el rol que ha tenido el gasto público en la respuesta a la pandemia. Y esto es muy importante porque es una de las principales herramientas con la que los países reaccionaron para tratar de mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia. Y lo que se vio en esta reacción tan de corto plazo fueron muchos de los problemas que Juan Luis delineó previamente en la parte operativa del gasto. Sin embargo, bueno, los esfuerzos que se han hecho han sido muy importantes y quisiera empezar por ahí, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Lo primero que nada, y esta lámina probablemente la han visto en la presentación de Daniel Titelman el lunes, algunos de estos temas. Y el primer tema es que la pandemia cambió drásticamente la orientación de la política fiscal en la región. Previo a la pandemia, los últimos 3-4 años, dependiendo del país, venía un proceso de consolidación fiscal en la región en el que se venía reduciendo el déficit primario que había estado creciendo previamente, los niveles de endeudamiento habían crecido y entonces los países empezaron a hacer consolidación principalmente por la vía del gasto. Esto lo mencionó también Juan Luis, por la vía del gasto, la variable de ajuste fue el gasto de capital, el gasto principalmente en inversión pública. Y a la vez, bueno, esta reducción lo que permitió fue acomodar un mayor pago de intereses, que en la región es algo que voy a mencionar en la presentación del viernes.
cómo evolucionó el pago de intereses en los países de la región durante los últimos años. Entonces vemos un efecto hasta cierto punto negativo, perverso, porque al reducir el gasto de capital estamos afectando el potencial de crecimiento futuro de la economía. Y por la otra parte es que esto se estaba gastando, o bueno, el espacio que se generó se utilizó para el pago de intereses, que fue creciendo en el tiempo. Esta tendencia se veía reflejada también en los presupuestos que a finales del año pasado se aprobaron para 2020. Y pues bueno, cuando llegó la crisis a principios de año, lo que se vio es pues el cambio radical, un giro muy, muy fuerte, en el que la acción pública volvió a ser muy, muy relevante para la mitigación de los efectos sociales y económicos, y ahora más recientemente para la reactivación económica en la pospandemia. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es cómo fue esta reacción de los países ante la pandemia, las herramientas que desplegaron de política fiscal. No, los objetivos en general fueron comunes en la región, en los países, y fueron tres grandes objetivos que se siguieron. El primero, fortalecer los sistemas de salud pública, fue prioritario. El segundo objetivo prioritario también fue apoyar o compensar la caída en los ingresos de los hogares. Y el tercer objetivo fue proteger la capacidad productiva de la economía. Ahora, esto se hizo a través de tres mecanismos, de las tres herramientas que tenían en términos de política fiscal. Una parte fue a través de la parte de ingresos, con alivios tributarios. La otra fue con políticas de gasto público. Y en tercer lugar, con mecanismos de liquidez con respaldo estatal. Entonces aquí les presento un panorama de las acciones que se tomaron, variaron por país. En la siguiente lámina les voy a mostrar casos específicos. Pero bueno, en general lo que veíamos era reducciones, por el lado de ingresos, reducciones temporales en IVA, en aranceles e importación a ciertos productos. Para los hogares también reducciones de IVA, facilidades en el pago de impuestos, devoluciones aceleradas y también similar en el caso de las empresas. Por la parte de gasto público, que es lo que después voy a mostrar en la siguiente lámina, lo que vemos es al sector salud fue importantísimo de corto plazo facilitar la contratación de personal, bonos extraordinarios al personal, compras de insumos médicos, inversión en infraestructura y transferencias a gobiernos subnacionales, específicamente cuando tienen una responsabilidad importante en términos de salud pública. Cuando vemos el tema de los hogares, bueno, principalmente lo que se utilizaron fueron bonos extraordinarios, transferencias a las familias y a las personas. Muchas veces fue a través de reforzamientos de programas existentes, pero en otros casos fue con nuevos programas y con un incremento en los montos de cobertura también de seguro de desempleo, de subsidios al consumo y en algunos casos entregas de canastas alimenticias. Para el sector productivo principalmente fueron subsidios a la nómina y a la compra de insumos. Y el tema de liquidez, las herramientas de liquidez fueron en algunos casos hacia los hogares, pero principalmente fueron el sector productivo a través de préstamos blandos, garantías estatales de crédito y en algunos países se consideró también participaciones en capital. En la siguiente lámina, ahora sí, lo que les presento, esta información viene en el panorama fiscal 2020 que publicamos hace 3 meses. Son ya una desagregación a más detalle por país, prácticamente de una muestra de 28 países que seguimos con información, en ese entonces fue a mayo. Prácticamente todos hicieron fortalecimiento de sus sistemas de salud a través de gasto, como les comenté. En términos de liquidez, fue variada la reacción, pero bueno, en líneas de crédito un gran número de países las aplicó. En garantías estatales de crédito fue un poco menor. En términos de los ingresos y las transferencias a los hogares, lo que vemos es que en algunos casos hubo apoyo al empleo, hubo también apoyos a través de los programas de pensiones, de programas de consumo y muchos otros enfocados específicamente en grupos vulnerables. Y en algunos casos también, esta categoría es un poco
bueno, no sé si difícil de clasificar, pero no cabía exactamente en la matriz previa que les mostré, pero en algunos casos los programas de emergencia también tenían un componente de reactivación económica. Esto lo estoy diciendo los primeros que salieron entre marzo y abril y mayo del año, pero en algunos ya se empezaban a delinear algunas cosas relacionadas con acciones en infraestructura y en vivienda. Ahora, en la siguiente lámina les muestro cuál fue el esfuerzo fiscal. Nosotros definimos esfuerzo fiscal como las medidas de alivio tributario, las medidas de gasto y las de liquidez sin incluir las garantías estatales de crédito. Y en este caso vemos que el esfuerzo fiscal de las medidas que se anunciaron en ese entonces fue variado en la región, en promedio fue del 4,1% del PIB, con diferencias entre países. Vemos también en la siguiente columna, muchos de los países aplicaron también medidas de garantías estatales de crédito. Muchas de estas, a la hora de cómo estaban diseñadas en su potenciación, permitían escalar estos niveles de apoyo al crédito hasta en 10 puntos del PIB. Y bueno, hubo una especie de segunda generación de paquetes que se empezaron a anunciar a partir de agosto principalmente, más enfocados en la reactivación y más también con una visión de 2-3 años hacia adelante, dependiendo del país, pero fue el caso de Chile. En este caso, los 12,000 millones de dólares son cerca de 4,8% del PIB. En Colombia también se presentó este paquete que se incorporó hacia el presupuesto de cerca de 3,1% del PIB. En Guatemala también estamos hablando de 2 puntos del PIB. En Paraguay fue un monto importante en términos del PIB, 6,7%. Y en Perú, 0,9%. En estos nuevos paquetes o la segunda ola de paquetes de medidas fiscales, principalmente, en muchos casos vienen extensiones de los programas de transferencias más importantes contemplados y también medidas de inversión pública. Y aquí en estas medidas de inversión pública, dependiendo del país, pero muchas sí venían con un enfoque más de sostenibilidad de mediano plazo y en muchos casos también con un enfoque medioambiental, ¿no? Entonces eso es importante. En la siguiente lámina lo que vamos a ver es cómo se financiaron estas medidas, estos paquetes o esfuerzos fiscales y generalmente fue una mezcla de acciones. En general, todos los países hicieron fuertes reasignaciones presupuestarias y este es uno de los temas importantes a considerar hacia adelante en términos de gasto público. Dependiendo del país, hay más o menos rigideces que permiten hacer estas reasignaciones. En general, pues es importante tener un marco presupuestario donde se indique claramente cómo se puede hacer, pero en la mayoría de los casos pues no se tenían contemplados casos excepcionales como una pandemia. En muchos marcos legales se consideraban estados de excepción, sobre todo por guerra, desastres naturales, pero no de pandemias. Entonces, eso es una lección hacia adelante de cómo adaptar estos marcos presupuestarios para eventos catastróficos. Y que permitan tener esas reasignaciones presupuestarias para canalizar recursos prioritarios en el muy corto plazo. Hubo otros países con fondos soberanos que echaron mano también de estas espaldas, esos ahorros que fueron acumulando en el tiempo y que hizo una gran diferencia. Un caso muy específico es el caso de Chile, que todos los ahorros de los ingresos por minerales que se obtuvieron hace 10 años y que se fueron acumulando en el tiempo, se han utilizado el año pasado primero para atender muchas de las demandas sociales y ahora con la pandemia para atender también muchas de las necesidades de corto plazo derivadas de la pandemia, pero lo mismo sucedió en Colombia, en México, Panamá, Trinidad y Tobago. Una cosa muy importante que sucedió en esta crisis es que los países de la región, en su mayoría, mantuvieron acceso a mercados internacionales. Entonces, de marzo a la fecha, aproximadamente son 11 países que han hecho colocaciones de bonos soberanos en mercados internacionales por casi 31,000 millones de dólares y esto ha ayudado bastante. Esto es hasta octubre, ¿no? Está considerada, por ejemplo, esta última colocación de Perú,
Bueno, una cosa importante fue que estas colocaciones se lograron hacer en muchos casos a tasas históricamente bajas y en condiciones muy adecuadas, en muchos casos también con una visión más de mediano plazo. Y por otra parte, las instituciones multilaterales de crédito también han sido muy activas en este proceso de apoyo en la reacción en la región y en financiamiento de emergencia entre marzo y octubre han sido cercanos a 30.500 millones de dólares los que se han canalizado. Específicamente en la columna, en la parte derecha de la lámina, lo que ven es que 17 países han recibido financiamiento del Fondo Monetario Internacional por 11.677 millones de dólares. Esto no incluye las líneas de crédito flexible, que las estamos contabilizando por separado, en el cual 4 países han tenido acceso a estas líneas de crédito flexible. México la tenía ya desde hace mucho tiempo, es una línea de crédito flexible muy amplia, de 61.000 millones de dólares. Colombia desde hace varios años también tenía una línea que solicitó una ampliación y luego una modificación y luego una ampliación, cerca de 17.000 millones de dólares. Y a Chile se le aprobó una de casi 24.000 millones de dólares y la de Perú por 11.000 millones de dólares. Entonces, en este sentido, la región ha tenido acceso a financiamiento, tanto privado como multilateral, para poder hacer frente a las necesidades de corto plazo derivadas de la pandemia. Esto, como pueden ver en la siguiente lámina, estos 30.500 millones de dólares que representan cerca de del 3% del PIB en la región. Está ponderado por país, ¿no? Pero bueno, hay países en los que es muy importante este monto. En el caso de El Salvador estamos hablando de casi 9 puntos del PIB en estos financiamientos que han recibido de multilaterales. Ecuador lo mismo, Nicaragua, Honduras, y bueno, varía por los países de la región, pero como pueden ver, la puerta ha estado abierta en general para todos los países. Y finalmente, en la última lámina, para concluir, lo que creo que es importante, esto lo vieron en la presentación del lunes de Daniel Titelman y lo van a ver también en la del viernes, en la mía, es que en este momento la región enfrenta un desafío importante. Es necesario, viene apenas el proceso, bueno, toda la incertidumbre de si puede haber una segunda ola o no de contagios, como está sucediendo en Europa y en otras partes. Pero además de eso, tiene que venir el proceso de reconstrucción. Muchos países han estado avanzando con planes y con paquetes que han anunciado en los últimos meses, pero en general es necesario que la región mantenga políticas macroeconómicas activas, tanto fiscales como monetarias. El problema es que el desafío es que mantener esta política fiscal activa en un contexto de endeudamiento, de mayor endeudamiento, se vuelve más complicado. Como pueden ver, estas son nuestras estimaciones del impacto fiscal de la pandemia en 2020, y lo que vamos a ver es que va a haber un importante incremento en el gasto público en los países, una caída fuerte también en los ingresos, un mayor déficit, y esto se va a traducir en cerca de 9 puntos adicionales de deuda bruta para gobierno central en el promedio de la región. Entonces, todos los países van a estar más endeudados, y esto lo que nos va a llevar es a dos cosas. Se tiene que poder hacer un uso más eficiente de los recursos que se tienen disponibles en los presupuestos. Diría, o sea, es un tema de eficiencia y bueno, la presentación de Juan Luis ha dado muchas ideas de por dónde se puede avanzar. Y también una parte muy importante de equidad, de hacer que efectivamente las acciones públicas estén beneficiando a las poblaciones objetivos hacia las cuales están enfocadas, específicamente a los grupos vulnerables. Esto lo van a ver bueno, lo vieron en la presentación de Daniel, los efectos sociales y en pobreza de la pandemia han sido muy fuertes. En términos de pobreza, en términos de desempleo. Entonces se va a requerir que lo que se está haciendo se haga mejor, ¿no? Y que se pueda hacer más. Otro tema importante es cuando se tengan que tener reacciones tan de corto plazo por emergencias, poder adecuar los marcos presupuestarios de los países para poder tener agilidad en cómo hacer modificaciones presupuestarias para atender la emergencia. Un tema muy importante que a veces está quedando de lado, pero es el de la transparencia fiscal. Es muy importante que quede
que quede claro hacia qué se están destinando todos estos recursos de emergencia. Muchos países han establecido portales de transparencia y de reporte de estos recursos de la pandemia. Es importante seguir con ese ejemplo y hay otro rol muy importante también de las contralorías en los países para esto. Entonces, creemos que estas áreas son hacia donde se tiene que seguir avanzando hacia adelante. Vienen años muy importantes de demanda de todos los países en la región para fortalecer o mejorar la eficiencia, la eficacia, la equidad en el gasto público y para fortalecer sus marcos institucionales, para poder generar ahorros también para momentos complicados, como mencionó Juan Luis. El tema de las reglas fiscales es importante. Los fondos soberanos de ahorro también vuelven a ser importantes. Son lecciones que nos tenemos que llevar hacia adelante. Y bueno, con esto concluyo mi presentación y agradezco su atención. Les dejo al final algunas referencias de los informes de donde se basa principalmente la información de esta presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Noel. Nuevamente agradecerte que tu disponibilidad para estar aquí con nosotros hoy, que reitero, abusamos de tu confianza, digamos. Es un destacado experto en la región y haberlo tenido hoy creo que es bien relevante. Solo voy a decir una cosa de la presentación que a mí es la que más me genera inquietud o preocupación, y es cuando uno mira desde el contexto de hoy hacia adelante, ¿no? La necesidad de reconstruir y reconstruir mejor. Ese es un desafío de América Latina clave, que no siempre somos capaces de ponerlo en blanco y negro en la opinión pública. Claramente estamos pasando un contexto difícil. La crisis y la cara de la crisis se ve en los más vulnerables, eso está claro, la crisis sanitaria, pero económica sobre todo, pero la necesidad de reconstruir mejor y bueno, partimos de o llegamos a un nuevo punto de partida que es más difícil de gestionar, con lo cual, nuevamente, la institucionalidad, el foco en la equidad y en la eficiencia. Claramente lo vimos en el otro laboratorio, la necesidad de nuevos recursos es un desafío, pero también la necesidad de la mejor asignación de los recursos existentes es un desafío permanente y reitero, hay una parte que tiene que ver con la orientación política de los gobiernos, pero hay otra parte que tiene que ver con la mejora de gestión, con la eficiencia y con la mejora en la institucionalidad. Y por eso estas instancias de debate, de reflexión y de salir cada uno de nuestra institucionalidad para mirar qué están haciendo otros. Así que, bueno, bienvenido y gracias nuevamente, Noel. Y le doy paso a Ignacio, que nos acompaña desde España. Es el que le estamos robando su tarde y no su mañana. Y bueno, y en cuarentena también, como muchos de nosotros, lo hemos obligado al protocolo, a la corbata que seguramente no se ponía hace unos días. Así que, Ignacio, doblemente gracias por estar con nosotros, de verdad. Y además al Instituto de Estudios Fiscales, que bueno, para mí, pero para muchos de los que estamos participando del evento, es una institución amiga y que siempre nos ha abierto las puertas. Así que, de verdad, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, lo primero, agradecer a la ECID y también al Centro de Formación en Montevideo la oportunidad que me ha dado para compartir con todos vosotros mi experiencia o mi visión de esta parte de gasto público. Por supuesto, también a Gustavo como moderador y al resto de panelistas, a Juan Luis y a Noel, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si les parece, comienzo con la presentación. Bueno, y quizá yo voy a hablar sobre todo sobre revisión de gasto público, quizá una presentación
muy complementaria con la que ha hecho Juan Luis, que quizá ha tenido una óptica más macro, y lo que yo voy a presentar aquí es una herramienta que hemos comenzado a utilizar en España, tanto en mi época cuando trabajaba en la IREF como ahora cuando estoy trabajando en el Instituto de Estudios Fiscales, en un proyecto de la Comisión Europea que se llama Eurosocial, que es para prestar asistencia y colaboración en Latinoamérica, que es metodología de Spending Review desde una óptica micro, ¿de acuerdo? En la siguiente diapositiva podemos ver un poco, yo creo, los motivos por los que es necesario tener este tipo de revisiones de gasto. Y yo creo que casi todos los panelistas y también Gustavo han mencionado un poco el hecho de, el gasto público, que además ahora en este momento de pandemia es muy importante el análisis tanto de la parte de ingresos como de gasto. Pero yo tengo la sensación, no sé si el resto de participantes, de que así como la parte de ingreso en general siempre ha sido un elemento bastante analizado por casi todas las instituciones, donde se han tratado de obtener mejoras, instaurar impuestos, temas de la base imponible, de aumentarla, etc. Yo creo que siempre un poco el gran abandonado en la administración es la parte de gasto. Entendido gran abandonado como, bueno, no nos vamos a fijar tanto en él. Cuando yo creo que es tan responsable de las situaciones deficitarias o no deficitarias de una administración como puede ser la parte de ingreso. Y por ese motivo yo creo que es muy importante el tratar de hacer estructural algo que meramente es coyuntural, y es precisamente esta diapositiva que aparece aquí. Existen países como pueden ser los países nórdicos en Europa, Australia, Canadá, que siempre han tenido un concepto muy estructural del análisis del gasto, entendiendo como, hay que priorizar los gastos, sobre todo entendido como que las administraciones públicas necesitamos información para saber qué gastos son más relevantes y qué gastos no lo son tanto. Para cuando llega el momento oportuno, como puede ser este que tenemos ahora mismo, el tener claro de estas cosas son importantes, son intocables o incluso habría que aumentarlas, como pueden ser los gastos en sanidad o como pueden ser gastos sociales, y otras partidas que teniendo restricciones presupuestarias, pues quizá es donde tengamos que hacer algo. Así como hay países que de manera asidua y secuencialmente han tenido esta óptica y es con un objetivo de mejora y priorización, pues hay otros que quizá no la han tenido tan clara siempre y por motivos coyunturales nos ha tocado tomar decisiones, como es el caso español. Si se fijan en la figura que aparece en esta diapositiva y muestro los ingresos de la administración pública y los gastos, y a partir de la primera crisis, porque ya no es la crisis de 2008 generada por Lehman Brothers, sino que es la primera crisis, se generó un desajuste de ingresos en España clarísimo, se aumentaron mucho los gastos, se redujeron los ingresos, con un déficit presupuestario sistemático desde el año 2009, que fuimos cerrando la brecha hasta llegar a 2019, pero la llegada de la pandemia en 2020 ha supuesto otra vez una ruptura de las dos series, generando otra vez un gran desfase. Eso ha implicado que ya antes de esta crisis, la Comisión Europea solicitara al gobierno español la necesidad de crear algún instrumento que revisara de manera habitual el gasto para buscar mejoras. En la siguiente diapositiva, lo que voy a hablar un poco es, de una definición de una revisión de gasto. En realidad las revisiones de gasto o spending reviews las entendemos como esos análisis sistemáticos y profundos del gasto. En un principio estas herramientas se crearon en entornos anglosajones fundamentalmente para buscar eficiencia y ahorros de gasto, cuando yo creo que hay que incrementar un poco la óptica y irse más a tema de ganancia y incremento de calidad. Yo creo que Juan Luis estaba usando las palabras de eficiencia asignativa y eficiencia técnica, cuando aquí en esta presentación voy a usar de sinónimos parecidos, de eficacia entendida como llegar a resultados, y eficiencia, sencillamente, como un tema de eficiencia técnica que mencionaba él. Hay que buscar ganancias. Ganancias de acuerdo en eficacia y eficiencia, porque yo creo que siempre queda espacio para hacer mejor las cosas. Uno puede tener una óptica más macro del gasto, pero yo creo que este tipo de ejercicios que yo voy a presentar aquí, la metodología, lo que trata de llegar es a programas presupuestales o a intervenciones públicas a un nivel mucho más micro y tratar de analizarla lo máximo posible para hacerle lo más eficaz y eficiente que uno pueda. Es verdad que estas herramientas que yo presento pueden tener una óptica de análisis vertical de una intervención pública desde el principio en que la origina hasta el final, la parte de resultados, como también puede tener una óptica horizontal
analizar una institución, ver eso, pues partidas presupuestales, si el gasto en personal son mayores, menores que en otros lados, cuánto es el front office, el back office, o puede tener quizá también un análisis de conceptos presupuestales. Por ejemplo, en el primer Spending Review en España, lo que se hizo fue analizar un concepto presupuestal que era subvenciones. Bien, ¿qué más habría que tener en cuenta en este tipo de enfoque? Bueno, al final el objetivo es, primero, hay que alinear todo tu sistema de intervenciones públicas respecto a las necesidades existentes. Yo creo que eso es lo que marca la priorización de una intervención pública, ¿de acuerdo? Y después lo que hay que hacer son otros temas de eficiencia y de eficacia. Yo creo que es un tema que ha salido aquí y que me gustaría matizar, es que, bueno, al final todos los tipos de análisis, todos están muy bien y a priori todo está estupendo, pero yo creo que el día a día de los evaluadores o de la gente que se quiere dedicar a esto se encuentra con un tema de sistemas de información. Al final yo creo que cualquier tipo de evaluación está condicionada a dos cosas. Primero, a una intención política, ¿de acuerdo? De querer mejorar. Yo creo que Gustavo ha hecho una intervención, yo creo que ha insistido en en sus dos participaciones de, bueno, hay sensibilidades políticas, pero hay un margen de evidencia, eso es inevitable, y con evidencia se pueden tomar mejores decisiones políticas, incluso siendo de una sensibilidad o de otra, pero sin lugar a dudas hay que tener evidencia, y la única manera de generar evidencia es con dos cosas: con información, ya puede ser cuantitativa y cualitativa, y después con un análisis técnico riguroso y orientado. Y eso es lo que va a permitir generar hallazgos con recomendaciones para su posterior implementación. En la siguiente diapositiva, de lo que voy a hablar un poco son, bueno, de las dos orientaciones de Spending Reviews que uno puede tener. Por un lado están quizá las más sencillas, las más macro, que también son micro, obviamente, que serían un enfoque puramente estratégico. El enfoque puramente estratégico, lo que estamos hablando es de priorizar intervenciones públicas que son más importantes de las que no lo son. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende por esto lo siguiente. Bueno, yo creo que el primer paso, el origen de cualquier intervención pública, sobre todo me estoy refiriendo a gasto, ¿de acuerdo? Aunque en ingreso también tiene esta lectura. El origen de cualquier intervención pública es un problema, una necesidad de la sociedad. Algo en educación, sanidad, seguridad pública, lo que uno quiera. Y lo que el gestor público, desde un ministro al de más bajo nivel, lo que está haciendo es generando una respuesta, que la llamamos intervención pública, que trata de resolver o reducir ese problema que se ha detectado. Yo creo que es fundamental lo primero. Los problemas de la sociedad no son igual de relevantes. Hay algunos problemas de gran importancia y otros que no lo son tanto. Yo creo que lo primero que tiene que hacer este tipo de evaluaciones es rankear los problemas públicos como muy importantes y no tan importantes. Y después determinar qué tipo de intervenciones públicas atacan problemas muy importantes de los que no. Eso va a permitir hacer un ranking de intervenciones públicas para que, llegado un momento en el que haya que tomar alguna decisión, tengamos cierta información para hacerlo. Porque si no somos capaces de hacer eso, es posible que esas decisiones sean un poco a ciegas. Y yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a un gestor público, tomar decisiones a ciegas. Bueno, una vez que uno tiene esa óptica de Spending Review más estratégico, el otro es un poco más operativo. Yo creo que está relacionado con la eficiencia técnica que contaba Juan Luis, que es un poco de, bueno, desde la óptica del gestor y el ejecutor de una intervención pública, el analizar toda la parte que va desde desde recursos hasta producto. ¿De acuerdo? Es casi la zona presupuestal, quitando excepciones, yo creo, como hay ahora, pues como han comentado Chile y algunos países, Paraguay también, yo creo, México también, que están tratando de hacer presupuestos orientados a resultados, tratando de dar ese salto. Yo creo que es un salto cualitativo de no solo quedarme en producto, sino ir un poco más allá de por qué estoy haciendo esta intervención pública y si está logrando resultados, ¿de acuerdo? Repito, esta segunda óptica, que es el táctico y operativo, se centraría más en la parte esta de recursos y producto dentro de una cadena de valor. Claro, lo ideal sin duda es poder mezclar ambas visiones. Y para eso, en la siguiente diapositiva, lo que voy a dar es una visión. Por favor, la siguiente diapositiva. Perfecto. Lo que voy a dar es una visión de cómo en el Instituto de Estudios Fiscales entendemos estos Spending Reviews con una óptica micro. Están compuestos de 3 fases. En la primera fase lo que hacemos es un análisis de la estrategia o priorización. ¿Con ello qué hacemos? Con ello hacemos es contrastar 2 componentes. Por un lado, las necesidades que tiene ese sector donde se enclava esa intervención pública o institución que queremos evaluar, educación, sanidad, pobreza, la que sea. Hay
se supone que tiene que existir un análisis de la situación del sector con un FODA, con otro tipo de estudios, y lo que hacemos es contrastarlo con los objetivos que tiene planteada la intervención pública. ¿Qué es lo que quiere arreglar, solucionar? Bien, eso lo que nos va a permitir es ver lo que nosotros llamamos esa evaluación de estrategia, ¿de acuerdo? La pertinencia de nuestra estrategia y ver si realmente está cubriendo las necesidades por las cuales o existe margen de mejora. ¿Hay otras alternativas? ¿Existen otros tipos de operaciones que se están haciendo? Bueno, veremos. Por favor, ¿podríamos volver una diapositiva para atrás? De acuerdo, gracias. La segunda fase del Spending Review. Una vez analizado estrategia, la segunda fase es una evaluación de eficacia. La eficacia entendida como lo siguiente. Todas las intervenciones públicas tienen un objetivo inicial, que es ese documento, ¿no?, de diseño de la intervención pública que te dice un poco qué es lo que quiere lograr. Sin embargo, cuando se lleva a campo, cuando se empieza a ejecutar, ¿de acuerdo? Se empiezan a tener indicadores de presupuesto, lo que voy ejecutando, indicadores de producto, incluso en los mejores casos puede ser que incluso algo de indicador de resultado. Es decir, esos beneficiarios de mi política, ¿qué les ha pasado? Pues eso, si eran desempleados y yo les doy un curso de capacitación, si están logrando emplearse o no emplearse. De lo que estamos hablando aquí es de eso, on ground, ¿de acuerdo? Llevado a tierra el ejercicio, si en realidad está solventando el problema. Aquí estaríamos hablando de análisis de contribución, de atribución, que yo creo que el mejor ejemplo son evaluaciones de impacto con datos observados y utilizando un contrafactual. Bien, para determinar si mi política en la realidad está resolviendo los problemas o al menos reduciéndolo. Bien, y en la siguiente diapositiva es la tercera fase de evaluaciones que proponemos en este Spending Review. Claro, en el fondo esta secuencia al final lo que te lleva a decir es que, bueno, si no pasas una fase no hace falta ir a la otra. Es decir, por ejemplo, en esta segunda fase, si yo determino que mi programa no es eficaz, no tiene mucho sentido analizar eficiencia. Yo creo que de las peores cosas que te puede pasar en la vida es ser eficiente en algo que eres ineficaz. Yo creo que el origen de una intervención pública es resolver problemas. Estamos hablando de eficacia orientada a resultados. Que lo hagas más barato, que lo hagas más caro, yo creo que ahora mismo no es relevante. Lo primero es resolver problemas. Una vez que estás resolviendo el problema, yo creo que es bueno ya pasar a temas de eficiencia, de decir, oye, mira, hay ciertas unidades que parece que lo están haciendo a un costo menor que otras, bueno, vamos a fijarnos qué cosas distintas hacen esto respecto al resto para tratar de llevarnos esas buenas experiencias a las otras unidades. Y yo entiendo que esta es un poco la secuencia más lógica, más eficiente, incluso me atrevería a decir, de realizar un análisis de spending review o de evaluación de gasto público con estas tres fases. Primero, estrategia, si está bien orientado para resolver problemas. Segundo, eficacia, si en la realidad los está resolviendo. Y tercero, eficiencia, si lo puedo conseguir hacer a menor costo. Bien, en la siguiente diapositiva lo que voy a hablar ya un poco es de diferentes metodologías. Por favor, pueden pulsar hasta que salgan, eso es, otra más y otra más, ¿de acuerdo? Tienen que salir 3 columnas, perfecto. Ahí lo que voy a ver un poco son de posibles metodologías. En el fondo, los spending reviews, como los hemos orientado aquí en el IEF, ¿de acuerdo? Y estamos llevando en este proyecto de Eurosocial, lo que trata de utilizar son diferentes metodologías que existen en evaluación y integrarlas en una óptica común, ¿de acuerdo? Con el objetivo, repito, de mejorar una intervención pública, desde temas de estrategia, de cómo se diseñó, desde temas de implementación, de si estamos resolviendo problemas, desde temas de eficiencia, ya pueda ser con elementos más complicados como pueden ser análisis de envolvente de datos si uno tiene datos de productos y de recursos, o como puede ser sencillamente temas procedimentales. Puede ser que para abrir una empresa yo necesite realizar 10 procedimientos. ¿Es posible reducirlo a 5? ¿Es posible utilizar nuevas tecnologías para no obligar a una persona a presentarse en oficinas? ¿Es posible utilizar integración de información administrativa para evitar volver a presentar el mismo papel otra vez? Ese tipo de cosas, que yo creo que son igual de relevantes que puede ser un análisis de evaluación de impacto. Y ya con esta serie de elementos que les he dado un poco sobre el origen de los spending reviews, de la definición y cosas a mirar, de diferentes tipos de spending review, de las 3 fases que yo creo que hay que mirar en spending review y metodologías, ya voy a acabar mi presentación, ¿de acuerdo?, con un poco de ciertas conclusiones que me gustaría hablar. Bueno, lo primero yo creo que es fundamental para los gestores públicos empezar a conocer
el gasto público que tienen. Cuando digo conocer es eso, es tener información de qué está pasando aquí, que yo creo que es, repito, la parte más abandonada dentro de la administración pública. Ese conocimiento va a permitir priorizar y racionalizar y tomar decisiones de acuerdo de manera inteligente. Existen dos tipos de spending review, el estratégico y el operativo, ¿de acuerdo? Que lo ideal sería utilizar ambos de manera sistemática y que uno si lo aplica de manera frecuente, como hacen algunos países, creo que generan grandes ganancias, ¿de acuerdo? Bueno, estaría también las diferentes fases que yo les he propuesto: estrategia de priorización, eficacia de orientada a resultados y eficiencia más centrada en la parte de cadena de producción. Y hasta ahora lo que ha ocurrido con algunos análisis de la OCDE o de la Unión Europea es que, bueno, es una herramienta que se ha usado poco hasta, repito, la primera crisis en 2008. En Europa se ha empezado a usar más, ¿de acuerdo? Porque es un elemento de racionalización, claramente, y de priorización, y creo que es una línea donde la mayoría de países tenemos un amplio margen de mejora. Creo, además, como he dicho antes, que está condicionada a un elemento, que son sistemas de información. Muchas veces, al realizar este tipo de análisis, la conclusión a la que se va a llegar es qué necesidades de información tienes para poder realizar análisis que te permitan generar hallazgos interesantes para toma de decisiones. Que no es poco, la verdad que es un poco, bueno, decepcionante. Todos esperamos tener grandes sistemas de información, pero yo creo que, bueno, todos aquellos que hayamos trabajado en este tipo de líneas somos conscientes que el día a día y lo que a veces uno nos encontramos cuando hacemos estos análisis, bueno, distan algo de lo que uno esperaría y desearía. Pero al final es mucho mejor conocer la situación de acuerdo que uno tiene, es esta, porque es la única manera de poder generar mejoras. Si uno, bueno, pues niega la evidencia de que esta es mi situación, pues va a ser muy complicado mejorar. Bien, y ya para finalizar mi presentación, ya dentro de las conclusiones, la última diapositiva, lo que va a hacer es un pequeño resumen de, bueno, respecto a mi experiencia, cosas que tendríamos que considerar cuando uno hace una evaluación, bueno, y en particular un spending review, que es en el que yo ando trabajando últimamente. Bueno, lo primero es que lo que uno tiene que hacer es toda intervención pública, como nuestra vida, como nuestro día a día, ¿de acuerdo? Siempre tiene un margen de mejora. Poquito, muchito, algo. Siempre podemos mejorar. Raro es aquello que está estancado y que ya no hay opción de mejora. No me creo esa situación, ¿de acuerdo? Siempre hay margen de mejora. Por ello, creo que es fundamental el uso de información, que esa información genere evidencia y que con esa evidencia se generen recomendaciones. Yo creo que, como ha comentado Gustavo, insisto en ello de, bueno, todos tienen sensibilidades los políticos, pero es necesaria evidencia. Yo creo que la ventaja de generar evidencia es que deja menos margen a la arbitrariedad política. Arbitrariedad política entendida como hago lo que quiero y no tengo que dar respuestas porque nada sabían de lo que había antes y poco saben después. Y en ese aspecto yo creo que esa arbitrariedad política no es buena en general. Yo creo que generar evidencia va a permitir tomar decisiones, incluyendo la sensibilidad política, pero que todo va a salir mucho mejor. Y finalmente, yo quiero destacar dos cosas. Una, que las evaluaciones, cualquier tipo de evaluación, y entre ellas entra el spending review, han de tener dos componentes muy relacionados con el evaluado. Mi experiencia en los últimos años es que cuando uno va a evaluar algo, lo primero que tiene respecto al de enfrente es una posición defensiva, muy defensiva, ¿de acuerdo? Respecto a qué vienes. La opinión en general de un gestor cuando le van a evaluar es, mira, usted viene aquí a sacar cosas negativas y seguro que ninguna positiva. Supongo que los que han trabajado en esta línea eso les ha pasado, pero yo creo que es fundamental cambiar la óptica del evaluador. De dos maneras. Primera, uno cuando va a hacer una evaluación no tiene que hablar de lo mal que lo hace el otro, lo que tiene que hablar es del espacio de mejora que tiene el otro, lo cual ya cambia mucho el punto de que va a escuchar el futuro evaluado. Y el segundo elemento, yo creo muy relacionado con este, es la óptica inclusiva de las evaluaciones. Lo bueno de cualquier evaluación es que esas recomendaciones que se van a generar se implementen. Ese es el resultado ideal de una evaluación. Las evaluaciones existen para generar evidencia y que las recomendaciones se implementen. Cuando un gestor recibe un informe de evaluación el cual considera que está hecho por alguien externo que no ha considerado su opinión y que es algo fuera de él, habitualmente va a tratar de retrasar y evitar esas recomendaciones que aparecen, lo cual pues cancela
todas las bondades que podía tener una evaluación. Por ese motivo yo creo que, aunque es más complicado, es mejor tener al gestor al lado de la evaluación, que intervenga en momentos puntuales, que le presentes análisis para obtener una respuesta, una segunda derivada de qué está ahí escondido, que quizá tú como evaluador no sepas y él como gestor es mucho más consciente, y que de esa manera lo considere como un producto suyo y que le resulte mucho más fácil implementar. Bien, y ya con esto finalizo y ya solo decir que, bueno, pues como en la vida en general, en la evaluación uno tiene que ser flexible y adaptativo y solamente decirles, bueno, pues muchas gracias por su atención y nada, y encantado de participar ahora en las preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Me río solo pensando en tu presentación. El trabajo del evaluador no es sencillo y además nuestros tiempos, digamos, claro, es como tú decís, ¿no? Ese preconcepto de ir a buscar el error porque al fin hoy en los tiempos mediáticos que tenemos, la evaluación o la auditoría, el glamour está en encontrarle el error, ¿no? Y la velocidad de los cambios políticos o el impacto político electoral llega a buscar el error cuando, reitero, la necesidad, incluso por mi propia formación, que soy contador público y no economista, ya últimamente me he ido mutando, pero entender los sistemas de información aportan la institucionalidad y generan y la necesidad de metodología en los procesos de evaluación, que parecen fáciles, incluso cuando tú lo presentás, nos quedamos con una sensación de muy razonable, incluso de lo obvio, y todos sabemos lo difícil que es implementarlo en las instituciones y gestionar los procesos de evaluación de manera permanente. ¿Sí? Mejorar, hoy la tecnología por suerte nos permite a todos los países el acceso a mejores condiciones de servicio de información y los procesos de evaluación como un proceso de mejora continua, de identificar oportunidades de mejora y no solo de buscar las patologías. Pero eso lo tenemos que, de verdad, quienes integramos instituciones públicas, internalizar más allá, creo yo, de las circunstancias políticas electorales de todos nuestros países. Y vuelvo a reiterar, yo no obvio la sensibilidad política de cada gobierno, que es prioritaria, política, ideológica, conceptual, en la calidad y en la orientación del gasto. Pero más allá de eso, es la necesidad de una institucionalidad, de procesos de sistemas de información transparentes y de evaluación de la aplicación, más allá de la eficiencia, como decía Ignacio, de la eficacia del gasto. Y eso es un debe seguramente en nuestros países. Y una cosa solo quiero hacer mención, que hoy Juan Luis lo mencionaba y que al fin por un cambio que tuvimos en la presentación en CEPAL, por lo que yo mencioné hoy, no tuvimos una presentación desde la descentralización, que yo creo que ese es un debe aún mayor que tenemos nuestros países, con mayores niveles, o ¿cómo diría?, con mayor necesidad de repensar el gasto desde la descentralización. Yo creo que ese es un trabajo que nuestros países deben profundizar y en este contexto de nueva realidad y de reconstruir mejor desde el territorio y desde la descentralización es más evidente. Bueno, nosotros tenemos un conjunto de preguntas, les han llegado y que desde ya agradezco a todos los participantes y por supuesto que estimulo a que sigan. Les han llegado a cada uno de los panelistas, a los tres. Hay alguna que es para todos o para algunos de ellos, pero si querés, Juan Luis, alguna te llegó a ti, temas de tecnología, temas de gasto inteligente, te agradecemos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Sí, hay un par de preguntas relacionadas. Luciana Tobes de Argentina preguntaba si el blockchain es una tecnología adecuada para transparentar los procesos de obra pública. Y después Leti Astrid Rodríguez también preguntaba cuál es el rol del gasto en infraestructura y cómo debe administrarse para dinamizar las economías y cómo hacerlo más eficiente.
me voy a tomar todos los privilegios del panelista, pero primero lo que quiero decir es que enhorabuena a Ignacio y a Noel por las presentaciones extraordinarias, las dos, en contenidos y en profundidad. La verdad que ha sido un gustazo. En relación ya a la pregunta de los colegas de la red, a mí me parece que en términos generales hay otras medidas mucho más inmediatas para transparentar los procesos de contratación de obra pública que el blockchain. Y yo quizá pondría el énfasis en otros instrumentos. Yo pondría el énfasis en instrumentos como portales públicos de contratación pública en los que se centralizasen los procesos de oferta de dicha compra pública. Yo pondría el énfasis en la publicación de documentos de licitación, en la presentación y publicación de ofertas, pero me parece que hay aspectos mucho más esenciales, digamos, a lo que es la transparencia que la tecnología blockchain, que sí que da una capa adicional de seguridad a cualquier proceso, pero que en este caso yo personalmente creo que hay fundamentos mucho más básicos y relacionados con transparencia que sería necesario observar a la hora de hacer una apuesta por una superior transparencia en los procesos de contratación de obra pública. Y en cuanto a cómo dinamizarla, de nuevo, lo que creo que tenemos entre manos también es una situación en la que a veces nos saltamos demasiado a tecnologías de nueva generación cuando a lo mejor el ABC o las bases no están todavía bien fundamentadas. Es decir, en muchos países de la región en los que yo trabajo encuentro deficiencias importantes, por ejemplo, a la hora de procesos y metodologías de identificación de proyectos. ¿Qué proyectos hay que seleccionar? ¿Cómo se hacen esas evaluaciones económicas ex ante para la determinación de su rentabilidad social, económica? ¿Cómo están asociados a las prioridades estratégicas del país? ¿Cómo esos procesos previenen o limitan hasta cierto punto la injerencia política a la hora de la inversión en ciertos proyectos de obra pública que quizá no tengan esa rentabilidad? Por otro lado, al final del proceso también vemos notables ausencias a la hora, por ejemplo, de la evaluación ex post de proyectos. Se vienen haciendo proyectos de obra pública y se hacen evaluaciones financieras y físicas, pero pocas evaluaciones de resultados en muchos países. Entonces, es una ausencia importante. Y se hacen incluso más evaluaciones de impacto que de resultados en algunas ocasiones, que son mucho más caras y menos recurrentes, mientras que la evaluación ex post pues es algo, y de resultados es algo que debería ser mucho más natural y recurrente. A mí me parece que es importante cuando uno piensa en cómo dinamizar el impacto o facilitar el impacto de la inversión pública en el crecimiento, pues tiene que mirar a esas bases primero. Tiene que asegurarse que hay un buen proceso de identificación de proyectos. Tiene que asegurarse también que las instancias de preparación de proyectos, lo que llamamos la preinversión, son de calidad, porque hay una relación muy clara entre diseñar bien un proyecto y reducir los sobrecostes y los sobreplazos en su implementación después. Y eso es dinero que te ahorras y que se puede asignar después a subsidios, asistencia médica primaria y a muchas otras cosas. Cada dólar que nos ahorramos diseñando, planificando bien, identificando bien los proyectos y después evaluándolos bien para saber cuáles son los resultados obtenidos, pues es algo que me parece muy, muy, muy importante. A partir de ahí, sin duda que el análisis de brechas de inversión y todo depende también del contexto del país y donde políticamente se pone el énfasis. En estos momentos parece que hay una conjunción bastante clara en cuanto que mucha de esa inversión tiene que ir quizá al sector salud, pero también a dinamizar todo lo que se pueda, sobre todo aquí en el Cono Sur, industrias exportadoras y otro tipo de cosas. Pero me parece que hay que hacer un llamamiento a lo que son las bases fundamentales de lo que es la gestión de la inversión. Y hay herramientas y metodologías de análisis que, utilizadas de buena manera, nos permite afianzar esos cimientos y después pasar a una etapa posterior de aplicación de metodologías digitales y de otro tipo que pueda darnos esas ganancias de eficiencia en el margen. Esos son dos aspectos. Después me preguntaba Ariel Escala
¿cómo definiríamos el concepto de gasto inteligente? Creo que es un lector, Ariel, de nuestro blog de Recaudando Bienestar, porque es uno de los blogs que mi Carola Pesino publicó, y ella se refiere precisamente en ese blog a asegurarnos que el gasto responde o se alinea de la mejor manera posible a esas dimensiones de eficiencia asignativa y de eficiencia técnica, es decir, de asignar las partidas presupuestarias a aquellas áreas donde se obtiene un mayor rendimiento social, que es un aspecto importante, más relacionado con la formulación presupuestaria, y después hacerlo de la manera más eficiente posible desde el punto de vista técnico, es decir, reduciendo el coste de provisión de los servicios y mejorando o maximizando lo que es el valor por dinero. Eso es gasto eficiente y ahí, por supuesto, gasto inteligente. Y ahí, por supuesto, la presentación de Ignacio en cuanto a las evaluaciones las revisiones de gasto es fundamental, y yo iría un paso más allá, porque después de hechas esas evaluaciones de gasto hay que ver cómo nutren esas evaluaciones el proceso de formulación presupuestaria, porque ese es un vínculo también muy complicado de unir. Uno puede tener fabulosas evaluaciones hechas, pero después el carácter inercial de la formulación presupuestaria puede hacer muy difícil que esas evaluaciones o las conclusiones de las mismas realmente afecten modificaciones en la formulación presupuestaria, y lo que vemos es que el presupuesto sigue adelante cada año con incrementos para todos de gasto del 1, del 2%, con posibles variaciones, pero muy discrecionales. Entonces es importante que el paso siguiente de traducir esas muy buenas revisiones de gasto que se han hecho, al que no lo haya leído, las evaluaciones de gasto de la AIREF más recientes son de verdad una maravilla, es lo mejor que últimamente se ha producido. Yo las he leído con muchísimo interés y además me gusta el aspecto transversal de ellas. A partir de ahí lo que hay que ver es cómo eso se traduce en medidas de políticas, porque a veces los que evalúan y los que presupuestan son distintos, y de nuevo el carácter inercial del presupuesto previene o limita la incorporación de muchas de esas conclusiones. Gracias. Gracias, Juan Luis. Sigo rápido porque, bueno, el tiempo nos apura a todos. ¿Hay alguna pregunta para Noel y alguna otra para Ignacio? ¿Hay alguna para todos que nos manda Leti, por ejemplo, en temas de infraestructura, con su capacidad dinamizadora? Digo, quien se sienta a gusto, tal vez Juan Luis, que tuviste, de alguna manera, planteaste la estructura del gasto y la evolución en infraestructura y en gasto corriente. Pero Noel, si querés, te cedo la palabra para algunas preguntas que te hicieron llegar a ti. Gracias, Gustavo. Bueno, también ha sido un gusto compartir con todos ustedes sus excelentes ponencias. Y la pregunta específica que llegaba era sobre el rol de las contralorías en el proceso de revisión del gasto de emergencia. Y aquí, bueno, creo que este proceso de revisión y de transparencia, entender exactamente lo que sucedió durante la emergencia en términos de gasto, se debe de jugar por dos partes. Uno, por los ministerios de finanzas, de Hacienda en la región. Como mencioné en mi presentación, muchos países pusieron a disposición del público portales de transparencia de todas estas medidas que se estaban llevando o que se están llevando a cabo. Eso es muy importante. Pero de forma complementaria, las contralorías también tienen un papel muy importante en este proceso. Yo creo que hay que pensarlo como en varios momentos o varias etapas. Por ejemplo, o sea, en el corto plazo se tiene que reaccionar rápido para atender la emergencia. Sin embargo, es importante acompañar esas medidas con mecanismos de control, de monitoreo, de transparencia y de rendición de cuentas. Y hay algunas áreas que creo que son importantes en las cuales las contralorías van a tener una labor muy importante para entender exactamente qué es lo que sucedió. Por ejemplo, en las reasignaciones presupuestarias, que fueron un mecanismo, probablemente el mecanismo más común que utilizaron todos los países. Bueno, entender
cómo fue que se llevaron a cabo esas reasignaciones presupuestarias, donde se hicieron recortes, se hicieron modificaciones presupuestarias, hacia dónde se dirigieron los recursos que se liberaron. También el uso de los recursos de los fondos de estabilización. Otra cosa es, en muchas ocasiones se llegaron a utilizar o se han utilizado fondos extra presupuestarios para atender la emergencia. Bueno, esos fondos extra presupuestarios es muy importante, por ejemplo, que se consoliden dentro de la definición más amplia de gobierno que el país presente en términos de gasto. Y es importante entender qué es lo que está sucediendo, porque yo creo que aquí un tema importante es generar confianza en la opinión pública de la capacidad de las instituciones del Estado para hacer frente a la crisis y después para la reactivación y la reconstrucción de nuestras sociedades. Y en ese sentido, el tema de transparencia o cuando se utilicen mecanismos extrapresupuestarios, es importante que quede claro el uso de esos recursos. Hay otra área que a veces se habla menos, pero por ejemplo, muchas de las medidas de alivio tributario se van a o son en realidad medidas de gasto tributario. Y el gasto tributario es algo que en general todos los países reportan, tienen algún tipo de reporte, presupuesto de gastos tributarios, perdón, dije presupuestarios, estoy hablando de gastos tributarios, de gastos fiscales. Tienen algún tipo de reporte de gastos fiscales, de gastos tributarios. Sin embargo, con estas medidas de alivio hay que ampliar esos reportes para contemplarlas y entender lo que está sucediendo. Y digo, en general se reporta, pero muchas veces no es un tema que está en la discusión pública, y por aquí viene una buena cantidad de recursos. Juan Luis lo mencionó, o sea, aunque son medidas que pueden reducir la carga tributaria para ciertos grupos o ciertos contribuyentes, terminan siendo una especie de mecanismo de gasto, porque termina teniendo una asignación al final de cuentas de un recurso público que no se termina recaudando. Y el otro muy importante son las garantías de crédito, las garantías estatales de crédito. O sea, al final de cuentas, estas garantías depende de cómo se utilicen y depende de qué sucede con las empresas o las personas que se hayan visto beneficiadas, pero ante un potencial impago se convertirían o sea, pasarían de ser pasivos contingentes a posiblemente convertirse en riesgos fiscales si es que se llega a un extremo así. Entonces es importante también entender qué es lo que está pasando a través de este mecanismo, y en ese sentido pues las contralorías juegan un papel fundamental, y más que nada tanto contralorías como los ministerios y los gobiernos en general, es importante fortalecer esa opinión pública y generar esa confianza en la ciudadanía, porque el proceso, ahorita tal vez hemos pasado la emergencia en una primera etapa, pero el proceso hacia adelante es muy complejo. Si pudiese haber una segunda ola de contagios, bueno, eso obviamente nos va a descarrilar, esperemos que no, pero bueno, es un riesgo que está ahí latente, y después viene todo un proceso de reconstrucción y un proceso de hacer frente a todos estos compromisos que se adquirieron. El tema de la deuda pública va a ser importante, y esto va a requerir medidas por los dos lados, tanto por el lado de gasto como por el lado de ingresos, que bueno, se analizó muy a detalle en el laboratorio previo, y en ese proceso la confianza ciudadana es fundamental para poder avanzar y poder generar mejores condiciones que las que teníamos previo a la pandemia. Gracias. Gracias, Noel. Muchas gracias nuevamente. Ignacio, supongo que te llegaron directamente algunas de las preguntas, y dejo otra pregunta general de cierre para quien se sienta cómodo. Noel, por ejemplo, que bueno, desde CEPAL puede tener una visión más amplia de la región, que refiere a ver si hay capacidad, lo pregunta Víctor Hugo, si es necesario sistemas de información, digamos, del gasto público de toda la región,
bueno, ahí las dificultades de vuelta institucionales de la región. Europa tiene dificultades institucionales y tiene de alguna manera, bueno, al fin es Europa con su marco normativo común, nuestras deficiencias son aún mayores, con lo cual es todo un desafío. Pero no sé, es una reflexión final capaz, Noel, después de que Ignacio pueda dar respuesta a las inquietudes. Así que te dejo, Ignacio. Sí, bueno, lo primero, muchas gracias a los otros dos panelistas. La verdad que muy interesante, ¿de acuerdo? Y sobre todo han tenido una óptica mucho más de América Latina de la que yo he podido presentar, que lo mío era con un carácter más general. Pero bueno, pasando un poco a las preguntas, bueno, Ariel Escala me preguntaba un poco sobre temas de poder aplicar estas metodologías de spending review micro, vamos a llamarlo así, a una óptica institucional, y la respuesta es que sí. Es decir, la ventaja de esta metodología es que es adaptativa, y la cuestión consiste en, quizá la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué es lo que andas buscando en este análisis institucional? Pues, por ejemplo, puede ser estructuras de gasto eso, pues en personal, en back office, en front office, en un análisis, pues, por ejemplo, de centros de salud. La respuesta es sí. Obviamente, quizá tenga otro enfoque que no es el que yo he presentado aquí, que es más el de una intervención pública, pero la ventaja de este tipo de metodologías es que es plenamente adaptativa. También me pregunto un poco sobre literatura de estos spending reviews. Yo encantado, si quieren, lo que pueden hacer es a los organizadores, al Centro de Formación de Uruguay, les entrego pues una serie de bibliografía que habla sobre spending reviews con esta óptica que yo he presentado aquí, y si quiere puede compartir con el resto de participantes. Y relacionada con esta pregunta también, Aida Camacho me preguntaba sobre cuánto de aplicable eran este enfoque en América Latina. Bueno, solo decirle que ahora mismo en el proyecto de Eurosocial, de acuerdo, que es donde yo me encuentro trabajando en el Instituto de Estudios Fiscales, estamos implementando este tipo de metodologías ahora mismo ya en 2 países, México, en el estado de Guanajuato, de acuerdo, no a nivel federal, en un estado, también en Paraguay, y también estamos en las fases iniciales en Costa Rica, en Brasil, y estamos viendo también posibilidades en Argentina, vamos a ver, de acuerdo, y también es posible que en Ecuador. Pero sin duda el proyecto sigue abierto, todo depende de las demandas que hacen los solicitantes, de acuerdo, los países o departamentos, y bueno, y la idea es, yo creo que como tiene esa óptica tan micro y uno trata de aterrizarlo en la situación, en el entorno, las características de eso que uno quiere evaluar, yo creo que es plenamente adaptativo y no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Uno ve los posibles márgenes de mejora, quizás sean muchos, quizás sean poco, ve sistemas de información donde se puede obtener algo. Y yo, mi experiencia en este año y pico que llevo trabajando pues con compañeros de América Latina es que veo plenamente factible la implementación de este tipo de herramientas. Y ya para finalizar, yo creo una pregunta que me han hecho y que es relacionada, de Óscar Stanley Pineda, ¿de acuerdo? Que es relacionada con el tema de, bueno, al final la organización administrativa de los estados, con todas sus fases de revisión, autorización y control, bueno, ¿cómo impacta sobre este tipo de análisis? Es inevitable, el comentario me parece muy oportuno, porque al final yo creo que las administraciones tienen cierto recorrido, y yo creo que lo que nos encontramos habitualmente es que las 2 instituciones más consolidadas dentro de la administración, desde la óptica de gasto, son fundamentalmente controlorías y auditorías, que están focalizadas sobre todo en temas procedimentales, temas legales, y lo que tratan de reducir son temas de, yo creo eso, pues mal manejo de los recursos y muy focalizado en corrupción, y hay que seguir unas normas. Pero claro, esas 2 instituciones se focalizan en lo que se tienen que focalizar y son el motivo por el que surgen. Pero claro, una intervención pública va mucho más allá que temas de legalidad, temas de procedimiento y temas de cumplir la normativa, que es un poco lo que velan o miran estas instituciones. De ahí yo creo que uno tiene que avanzar hacia una óptica mucho más amplia, y quizá estas no sean las instituciones adecuadas para crear esta óptica más amplia. Quizás sea, como han comentado antes, yo creo que Uruguay va a crear una unidad de evaluación, o unidades independientes como tenemos en España o en varios países de la Unión Europea, que mire otras cosas. Claro, el problema viene en tratar de no solapar análisis o que esos análisis sean complementarios, que ese es otro problema. Claro, vamos a crear una nueva institución que va a mirar otras cosas, o quizá no otras cosas, sino algo parecido, a ver si estamos duplicando recursos y mirando 2 cosas. Bien,
Repito, por lo tanto, yo creo primero que es necesario organismos e instituciones que vean otras cosas del gasto público que no solo temas de procedimiento y de legalidad, que creo que son necesarios, pero no suficientes para lograr gastos efectivos y eficientes, ¿de acuerdo? Creo que se necesita algo más, pero que una vez que se tenga ese algo más, hay que tener elementos de coordinación para que las instituciones no se pisen, ¿de acuerdo? Y no sean ineficientes entre ellas. ¿De acuerdo? Yo creo que solamente eso. Muchas gracias, Ignacio. Gracias nuevamente por toda la participación. Si les parece, y para ir cerrando, que habían quedado dos preguntas generales, por supuesto que cualquiera de los tres que se sienta cómodo y libre de responderlas, ¿no? Yo simplemente mencioné por nada, porque me pareció, digamos, los vínculos más naturales e incluso a Ignacio liberarlo de tener que opinar de una coordinación regional en América Latina, más allá de su participación en Eurosocial, que sé que está haciendo mucho por ello. Pero bueno, los dejo con esa reflexión final, si quieren, esas dos preguntas de infraestructura y de posibilidad de coordinación regional. Y en principio vamos cerrando con las preguntas por aquí. Bueno, no sé si empiezo yo. Sí. Entonces, había intentado responder de alguna manera a los aspectos de dinamización de la inversión pública. Creo que lo primero y voy a ser breve, lo primero que hay que hacer es proteger el nivel de inversión pública. Es decir, que esta sea una oportunidad para desviarnos de experiencias anteriores en el que el ajuste o la consolidación fiscal ha venido del lado del gasto en inversión. No es que no haya ineficiencias en inversión pública que puedan ser identificadas y mejoradas, pero me parece que hay también recorrido en aspectos de gasto corriente que deben ser evaluados y que mantener un nivel aceptable de inversión pública tiene un multiplicador sobre el crecimiento muy importante. A partir de ahí, lo que yo mencionaba es que me parece que hay mucho trabajo que hacer todavía para mejorar los procesos de identificación de brechas de infraestructura. Ya hay metodologías ya recientemente desarrolladas. Perú es el país que más avanzado quizá en la determinación de esas brechas, pero también Argentina. Y después en los procedimientos de evaluación ex ante, las evaluaciones económicas de proyectos y para identificar y seleccionar bien los proyectos de inversión que finalmente terminan recibiendo financiamiento, y después el diseño en sí del proyecto, el aspecto de preinversión, para asegurarnos, de nuevo, como decía, que esos proyectos se construyen en tiempo, plazo y con los recursos originalmente diseñados. Eso me parece que es esencial, pero creo que si tuviera que hacer una nota importante sería que esta debe ser una crisis en la que tengamos muy en cuenta la necesidad de mantener niveles de inversión pública que nos permitan mantener unas proyecciones y una expectativa de crecimiento mediano a largo plazo más altas. Y después, en cuanto a la coordinación de datos, solo voy a decir una cosa. A mí me parece, de nuevo, y es una cuestión de énfasis, me parece muy interesante la coordinación de datos a nivel regional. Hay muchas de nuestras instituciones que lo hacen de manera coordinada con otras, ¿no? En muchos ámbitos, en nuestro caso, pues los aspectos tributarios y muchos otros. Es un aspecto importante. Yo creo que, de nuevo, si tuviera que mandar un mensaje ahora mismo, es que me parece que la coordinación de bases de datos tiene más potencial ahora mismo de ofrecer ahorros de eficiencia y mejoras en focalización de recursos a nivel nacional. Y sobre todo en la coordinación de bases de datos de programas sociales y bases de datos tributarias, que me permite, en ese caso, el SINTIS en Argentina es un buen ejemplo de cómo esa coordinación es posible. Y me parece que nos permite hacer una focalización mucho mejor de los programas de gasto y entender mucho mejor cuál es el perfil de los beneficiarios de los mismos. Ahí me parece que realmente a nivel de países es donde está la fruta madura y con mayor potencial, al mismo tiempo que en paralelo podamos seguir aportando y apoyando procesos de coordinación regional. Gracias. Gracias, Juan Luis. Noel, Para... ¿queda algo? Perfecto, sí, gracias, Gustavo. Bueno, sobre la pregunta también de sistemas regionales de información de gasto, yo coincido también con Juan Luis. Me parece que en el, no nada más en el corto plazo, sino un primer
paso necesario es fortalecer a nivel nacional los sistemas informativos de gasto. Hay distintas condiciones en los países de la región. Algunos tienen sistemas muchísimo más avanzados, otros menos. Al interior de los países también hay una gran divergencia entre lo que se hace a nivel gobierno central con gobiernos subnacionales, por ejemplo. Y creo que ahí es donde se debe avanzar o priorizar en una primera instancia o sea, bueno, los sistemas, las clasificaciones, etcétera. A nivel regional, como se mencionaba, varias instituciones damos seguimiento a distintas variables fiscales. Hay un muy buen caso de colaboración que tenemos la OCDE, el BID, el CIAT y nosotros con las estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe, y es un proceso que ya lleva 10 años, y bueno, que se ha ido mejorando muchísimo en el tiempo. En términos de gasto, no tenemos un producto similar a nivel regional, pero de alguna forma u otra las instituciones trabajamos en esto. El viernes en mi presentación les voy a hablar de una base que estamos terminando en CEPAL sobre gasto público funcional a nivel regional para los 33 países. Es algo que se va a publicar el próximo año. Pero bueno, una cosa muy interesante que nos sucede a todas las personas que trabajamos con distintas fuentes de países, es que las definiciones son distintas, los criterios de clasificación son distintos, etcétera. Entonces, es complicado poder llegar a eso si es que antes a nivel nacional no se logran tener estándares comunes, digamos, con otros países o adopción de estándares comunes propuestos por instituciones, por organismos internacionales. Y además con eso pues capturas parte de la visión del sector público, pero no necesariamente toda. En muchos países de nuestra región los gobiernos subnacionales son muy importantes y ahí no necesariamente existe también esa información que pueda ser cruzada de forma adecuada con los datos nacionales. Así que bueno, pues son áreas importantes de trabajo hacia futuro y ojalá en algún momento en un futuro, pues sí podamos avanzar, obviamente con información regionalizada muchísimo más amplia y detallada para todos los países. Gracias. Sí, yo en este tema quiero decir una última cosa que por lo menos desde mi experiencia personal y quienes trabajamos en nuestros proyectos, digamos, de investigación en nuestros países, con bases de datos de estos organismos internacionales que ustedes integran, cuando afinamos, cuando hurgamos, cuando realmente llegamos a las profundidades, somos conscientes de las dificultades del acceso a la información. Pero destacar, porque va en el sentido de lo que decía Juan Luis y Noel, pongo el caso uruguayo, por ejemplo, y donde el BID me consta que ha trabajado y es uno de los actores catalizadores del cambio. En los últimos años, recién en los últimos años comenzamos a tener un sistema de información con los gobiernos subnacionales homogéneo. Y no están todos los gobiernos subnacionales integrados. Entonces, eso en nuestro país, que es un país, digamos, centralista, pequeño, bueno, las dificultades de acceso a la información en el gasto público son importantes, con lo cual imaginar procesos de coordinación regional yo creo que siempre es un horizonte de mediano plazo, pero hoy, vuelvo a insistir, la tecnología facilita, pero al fin lo importante es el objetivo. O sea, la tecnología nos facilita procesos de adopción de sistemas más baratos que en otra oportunidad, pero al fin la definición y la voluntad política es la que tiene que primar para tener acceso a la información de forma homogénea, transparente y en tiempo real. Y bueno, esa es yo creo que es un déficit y una oportunidad de nuestros países. Vuelvo a decir, hablo de Uruguay, que puede estar en mejor situación relativa de otros países de la región y aún así encontramos una oportunidad de mejora muy importante.
O sea que yo creo que ese es un déficit y los organismos multilaterales pueden aportar desde su experiencia y desde empujar, ¿no?, en su convicción. Pero bueno, después hay voluntad política interna que hay que superar. No sé si Ignacio, si querés algún comentario de cierre. Yo creo que, o sea, completamente de acuerdo con todos vosotros. La estandarización yo creo que lo que ofrece sobre todo ayuda mucho a la comparativa internacional, pero es necesario eso, pues todo un tema de eso, de si realmente estamos hablando de lo mismo de los diferentes países, pero que quizá los sistemas de información integrados yo creo que donde tienen más potencial ahora mismo, yo creo que Juan Luis lo ha comentado y el resto de panelistas, donde tienen más potencial claramente es en situaciones dentro del país, a nivel nacional, a nivel regional y mucho más cercanas a realidades de los ciudadanos. Pero yo creo que también es muy importante nunca olvidar el tema de comparativa. Yo creo que al final la información tiene que valer para eso, ¿no? Por un lado, desagregar, ir muy abajo para eso, tener riqueza, pero el problema es que esa riqueza no te da herramientas de comparabilidad internacional. Entonces hay que encontrar un equilibrio quizás ahí entre, bueno, ¿qué puedo comparar entre países más, ¿no? Más a nivel más agregado? Y que yo creo que Noel lo ha comentado, que el problema de esas comparativas es que vas a perder algo. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Lo queremos todo, pero yo creo que somos conscientes de que ninguna herramienta nos lo va a dar. Al estandarizar estamos perdiendo información y al utilizar toda la desagregación posible, el problema es que no tiene una comparativa. Pero yo creo que siendo conscientes de esos, quizá donde ahora mismo yo veo más potencialidades sea en el uso de información muy desagregada a nivel nacional y sin duda sin perder de vista la posibilidad de comparativa internacional. Bueno, salvo que alguno quiera aportar algo, primero agradecerle mucho a los tres. Todos somos conscientes que esta tecnología ha facilitado la comunicación, pero también nos ha exigido y nos ha saturado y estamos sobreexpuestos. O sea que de verdad lo digo de corazón, les agradezco a los tres el tiempo, la disponibilidad y la mejor disposición. O sea, hoy empezamos a naturalizar algo que también es cansador y requiere un esfuerzo y una atención, digamos, importante. Y por eso les agradezco de verdad en nombre del Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, y a los participantes agradecerles también la dedicación en horas complicadas, digamos con alta dedicación a sus actividades de trabajo y personales, con lo cual cierro por aquí. Seguimos los que estamos en el laboratorio, seguimos en los foros y en el debate. Y nuevamente agradecer la participación de los tres, de vuestras instituciones y del Centro de Formación y sus autoridades. Así que muchas gracias y buenos días para todos y todas.